Raúl Sacrés. Pues muchas gracias por estar aquí. Saludos. Hombre, muchas gracias a vosotros y un placer. Ya he visto, podemos decir a Paola que ya salgo. Y sí, cuando estabais leyendo me sonaba un poquito todo este tipo de letra, todo este contexto que habéis dicho de lo que es el libro. Oye, ahí tenemos la portada preciosa, pero es que Montserrat es precioso, lo mires como lo mires. Raúl Sacrés, por si no le conocéis, él es barcelonés de nacimiento. Dice que entraba a escondidas a la habitación de sus padres, donde en una mesita de noche su padre guardaba un libro sobre ufología de los años 80. No sé si se lo papeaba o más bien miraba los dibujitos, pero el caso, ahora se lo preguntaremos, es que esta fue su primera toma de contacto con el misterio y a juzgar por lo que vino después, pues debió impactarle muchísimo. Reportero, conferenciante, articulista, ha colaborado en diferentes espacios de radio y televisión, siendo quizás, si yo digo esto, todo el mundo va a ubicarle. Cuarto milenio, la tragedia del camping de los Alfaques y los fenómenos anómalos que allí se registraban. Bueno, Raúl, es un placer tenerte aquí y lo primero, ¿cómo era ese libro de ufología que tenía tu padre en la mesilla? Bueno, era muy curioso, Álvaro. Fíjate que era el típico. Recuerdo que ni siquiera era un libro, eran unas hojas como de color así amarillento, supongo que para darle ese tono más misterioso. Y sí que es cierto que buscaba aquellos dibujos. No sabía leer, evidentemente, con esa edad prácticamente mi lectura era mínima. Y bueno, lo que veía mucho eran los dibujitos. Bueno, me escapaban, me acuerdo perfectamente, a cuclillas, ¿no? Agachadito para que no me pillaran mis padres. Abría aquel cajón y empezaba a ver aquellos dibujos de seres de otros mundos con el tercer ojo justo aquí en medio. Bueno, una cantidad de, imagínate, de anécdotas y de casos increíbles. Y a partir de aquí, pues bueno, sí que es verdad que luego ciertas experiencias a nivel más paranormal, pues tema Ouija y demás a nivel familiar, creo que ha hecho que me decante sobre todo por el tema del misterio. Más que nada, pues aquella búsqueda de respuestas que nunca se consiguen hallar, pero que como mínimo lo vives en primera persona y eso ya es un gran qué. Oye, otro día nos vas a contar, no pases de puntillas, hoy ya no viene al cuento, pero la familia de Raúl haciendo ouijas. Esto es una cosa que Esto es una maravilla. tienes que contarnos. Isra, compañero, vamos a empezar a meterle caña, a hincarle el Vamos a diente comenzar. a Montserrat, que yo cuando la veo en el avión, si tengo la suerte de llegar en avión, que se ve maravillosa de Madrid-Barcelona, siempre me ha maravillado. Así que vamos a empezar por el principio. Pues mira, vamos a empezar, Raúl, ubicando a la gente. ¿Qué es o cómo surge Montserrat? Porque de hecho es una curiosa anomalía en el terreno. De hecho, como dice Álvaro, impacta verla desde el avión, pero también impacta verla desde tierra. ¿Qué es lo que sabemos del nacimiento o de la creación, mejor dicho, de esa montaña? Mira, aquí tenemos dos vertientes. Una es la geológica científica y evidentemente luego está la religiosa. La geológica nos está diciendo que hace millones y millones de años había una confluencia de tres ríos, de tres grandes ríos, que tenían su punto final en el delta, bueno, hablamos de que Montserrat sería, digamos, el mar Mediterráneo se adentraba 60 kilómetros al interior de la Tierra para desembocar esos tres grandes ríos en lo que sería la montaña de Montserrat a día de hoy. Con lo cual, todo tipo de material erosionado que transportaban los tres grandes ríos era depositado en su final, en su delta. Y esta sería la composición que nos dicen los geólogos que tendría la montaña de Montserrat. Es decir, la erosión de diferentes restos a nivel de piedra, digamos, dejados allí por la corriente de los ríos. Esto sería la combinación. Por otro lado, también sí que es cierto que, como habláis, ¿no? También visto desde el aire, es curioso que las puntas, por ejemplo, las puntas que tiene Montserrat, aquellas agujas tan predominantes y que la hacen tan característica, sí que es cierto que de alguna forma la orientación que tiene a nivel geológico sería al contrario de esa corriente marina. Es decir, que no sabemos si años a posterior de su creación, cuando ya evidentemente el mar descendió a los niveles actuales, alguien le dio por picar aquellas agujas y, digamos, inclinarlas hacia el lado opuesto que sería de la corriente. Con lo cual, aquí tenemos un primer misterio, ¿no? Es cierto que de alguna forma son piedras erosionadas que se van depositando en su final, en su delta, pero al mismo tiempo nos encontramos con el primer misterio que es la orientación que tienen aquellas agujas. La orientación completamente al contrario de lo que sería, digamos, la ciencia, o que nos explicaría la ciencia con las corrientes marinas. Oye, pues es muy. Ya tenemos una anomalía y luego las formaciones caprichosas que ha hecho ahí la roca, que son llamativas, como digo, desde cualquier perspectiva. Y incluso yendo más allá de todo esto, ¿no? Hay trabajos de personas que aseguran ver
absolutas esfinges, absolutas rostros, caras, bueno, un montón de historias entre la formación en esos dedos, ¿no?, que tiene Montserrat, así como, por ejemplo, hombre, no es lo mismo, pero tenemos en Cuenca la ciudad encantada, ¿no?, con esas formaciones rocosas que se le suele poner un mote pues para diferenciar unas de otras. Pero, Raúl, respecto a la montaña, se ha comentado mucho que en gran medida, bueno, se ha dicho mucho. Tú nos dices qué parte es leyenda o qué parte puede ser real, ¿no? Que está hueca, que tiene pasadizos, grandes cuevas, cavernas, incluso un lago. Esto me recuerda a Julio Verne, ¿no? Un lago interior. Se habla incluso de que Montserrat alberga un templo interior. ¿Qué nos puedes contar sobre todo esto? Bueno, eso puede ser que sean leyendas, pero la realidad es que sí que hay ciertos datos que constatan esta realidad. Primero, que hay grutas es evidente, porque tenemos además las cuevas del Salnitre, que están prácticamente a los pies de la montaña de Montserrat, en los cuales ahora mismo te puedes introducir en el interior de la montaña prácticamente unos 850, unos 900 metros. Pero que en su día incluso hubo expediciones que entraron hasta 5 kilómetros en su propio interior. Con lo cual, sí que es cierto que hay cavidades. Como he dicho, el azar, digamos, de los ríos es caprichoso a la hora de colocar las piedras, puede dejar cavidades, grutas, pasadizos. Y, como dices, lo del lago interior es una cosa que cualquier persona que vive, en este caso Israel, lo tiene que tener más que seguro. Cuando tú pasas muy cercano a la montaña de Montserrat, te das cuenta que a gran altitud, digamos, a la parte media de lo que sea la montaña, te encuentras de que siempre hay como humedad. Es decir, que la piedra siempre está, digamos, emanando cierta... Bueno, emana agua directamente. De hecho, hay unas fuentes que llaman las mentirosas. ¿Mentirosas por qué? Porque en un momento que puede haber muchísima lluvia, aquellas fuentes están completamente secas. Pero en cambio, en época de sequía, y no sabemos el por qué, aquellas fuentes empiezan a emanar agua. Con lo cual aquí tenemos uno de los misterios. ¿Por qué? Misterio y no misterio al mismo tiempo. Como te he dicho, el interior de la propia montaña seguramente que sí que alberga mucha agua. Mira, recuerdo además el caso que me explicó Sebastián Darbo, que tuvo la suerte de poder entrevistar a, bueno, pues a una persona que era fontanero, no, electricista en este caso. Pero bueno, era una época que había muchas lluvias torrenciales aquí en Cataluña, y lo que es cierto que se encontró de alguna forma de que los monjes, pues asustados porque tienen tendido eléctrico, tienen gas, tienen agua, llamaron a ciertos pues, bueno, trabajadores tanto de todos los suministros. Y cuando llegaron al monasterio les taparon completamente los ojos, les hicieron descender por una escalinata tipo, como me decían, como era como algo metálico, y ahí se encontraron con los cuadros de luz y demás en el propio interior de la montaña, en el cual tenían que ver que si había algún tipo de inundación que no llegara a más, ¿no? Que no fuera un desastre, que no fuera una catástrofe. Con lo cual estuvieron ahí haciendo 4 arreglos que eran para el tema de la humedad, el tema del agua, si podía llegar en algún momento. Hicieron los arreglos, volvieron a vendar aquellos ojos y los volvieron a subir directamente al monasterio para que se fueran a sus casas, después de haber realizado lo que sería todo este tipo de labores. Así que además nos encontramos de que sí, que de alguna forma la montaña de Montserrat tiene muchas partes huecas. Esto es una evidencia que además cualquier persona, espeleólogos o persona que ha estado visitando la propia montaña, se da cuenta que hay muchas cuevas, grutas y pasadizos. Te das cuenta de que pues, esa realidad existe y que los monjes, en este caso benedictinos, pues tienden a bien el hecho de guardar como ese secreto de si hay una ciudad, digamos, interior. Ciudad o salas o bibliotecas o como quieras llamarle, Álvaro Israel. Mira, de hecho, también recuerdo que no hace mucho, hace un par de años o 3, encontré con una persona, no voy a decir el nombre, pero me dijo que sobre todo que no citara su nombre, periodista de pro, y le comenté, ¿no? Pasa esto es que no soy de Montserrat y tal. Entonces él directamente me comentó, ¿has podido entrar al interior de la montaña junto con los monjes, ¿no? Y claro, yo dije, digo, hostia, pues no he entrado, digo, pero estaría encantado de escuchar la historia que me quieras decir sobre este propio interior de la montaña. Y bueno, en ese momento, cuando ya le dije que no y que de alguna forma no había sido invitado por parte de los monjes benedictinos o por parte, digamos, de las personas que llevan o que gestionan todo lo que sea el macizo de Montserrat, directamente lo que hizo fue cambiar de temática y no me aportó muchos más datos. Así que sí que te puedo decir que hay ciertas hipótesis o ciertas leyendas que de alguna manera sí que tienen un contexto más real, que al mismo tiempo cuando las explicas pues parece que queda como no, una ciudad subterránea y tal. Bueno, yo creo que quizás sean grutas o que sean pasadizos secretos o que la gente se pueda esconder o que, bueno, de alguna manera pues, no sé, bibliotecas o mil historias.
Porque Raúl, antes, un pequeño inciso, hemos pasado así por encima del supuesto lago interior, que a mí me parece una historia brutal, pero sí que ha habido alguna expedición, la que has dicho, que se adentró dentro de la montaña a 5 kilómetros, que habla de eso, ¿no? Sí, sí, además fue el padre de Gerard Joana que se introdujo a través de las cuevas de Salnitre, como he dicho, hasta la fecha de actualmente. Bueno, actual se pueden visitar 850 metros más o menos de interior, pero que el padre de Gerard Joana se introdujo hasta 5 kilómetros en el propio interior de la montaña, en la cual él en un primer momento encontró un río muy caudaloso, el cual, pues bueno, consiguió atravesar, y cuando ya tuvo que parar después de esos 5 kilómetros, directamente fue porque se encontró con un lago interior que ya no le permitía el hecho de tirarse, nadar y continuar en aquel lugar. Es decir, encontró una gran sala o un gran lago que le impedía, digamos, el paso después de 5 kilómetros. Con lo cual aquí tenemos ese dato que tanto se ha hablado muchas veces del lago interior, que sea una correspondencia quizás también con lo que habéis dicho antes, ¿no? Aquella presentación de Perceval, ¿no? Aquellas historias artúricas del Santo Grial. Bueno, pues hoy en Ecos de lo Remoto, para los que os acabáis de conectar, para los que estáis aquí, hablamos de Montserrat y todos sus enigmas gracias a la publicación de Raúl Sacrest a Enigma Montserratus. Algunos zahoríes, y nos están diciendo en el chat, por ejemplo, Lulu McDonald dice: yo he estado varias veces en Montserrat y la energía que emana es interesante. También hay una zona que a mí me da muy mal rollo. Habría que ver. Le hemos preguntado cuál es esa zona. Dice ella concretamente la abadía. Claro, se habla de este lugar como lugar telúrico. Cuando decimos lugar telúrico es una expresión difícil de medir, vamos a decir, ¿no? Pero efectivamente zahoríes, radiestesistas han detectado allí lo que se llaman vórtices telúricos, vórtices energéticos, y allí acuden diariamente, diría yo, amantes del misterio, pero también, por supuesto, turistas, espeleólogos, devotos que han sentido pues mareos y otros síntomas. ¿Cuáles son, según tu experiencia o lo que te han contado también los testigos, Raúl, los puntos telúricos de este lugar? Si es que los hay, que yo creo que sí. ¿Y por qué estaríamos ante un lugar, vamos a decir así, de poder? Bueno, como dice Lulu, que la conozco, le mando un saludo, que seguro que está en Estados Unidos a día de hoy, y Lulu McDonald. Bueno, es cierto que hay una parte negativa y una parte positiva. Siempre la compara a Montaña de Montserrat como con una pila, ¿no? Tienes la parte positiva y la parte negativa, en la cual sitúas por la parte positiva, como quien dice, que sería, digamos, a espaldas bueno, no me estoy de Montserrat, no, pero de Manresa. O sea, lo que da para Manresa sería, digamos, la parte más negativa. Si te encuentras, si subes por esa vertiente, te encuentras como más pesaroso, te encuentras como más cansado. En cambio, si subes por la otra vertiente, te encuentras como más liviano. Es decir, parece que los kilómetros que puedas recorrer, los pasos que puedas llegar a dar, son, pues, bueno, como que haces a lo mejor 4 kilómetros caminando y parece que sea 1. En cambio, en el otro haces 1 y te parece que sean 4, ¿no? Ahí sí que encontramos esa energía. Claro, evidentemente la energía en qué se basa. Como habéis dicho, pues bueno, como he dicho yo incluso, hay un río subterráneo el cual es muy caudaloso. Todo ese río genera cierta energía. Esa energía de alguna forma tiene que salir. Luego ya podemos entrar más en la parte más esotérica, ¿no? Aquellas puntas, aquellas antenas que tiene la montaña de Montserrat, que puede, por un lado, emanar, digamos, esa energía hacia el cielo, o del cielo, del firmamento, digamos, interiorizarla en el propio interior de la Tierra. Aquí estaríamos, por ejemplo, como por ejemplo en Egipto, ¿no? Que nos encontramos con aquellas moles de piedra que son como antenas y que de alguna manera la energía pasan por ellas. Pues quizás aquí lo puedas tener. Y de hecho incluso hay referencias que dicen incluso que los menires y dólmenes son recreaciones incluso de la propia montaña de Montserrat. Pues si te das cuenta, sí que es cierto que de alguna forma tienen cierto parentesco y que de alguna manera el hombre antiguo pudo observar esa energía telúrica que puede emanar de la Tierra o que puede venir del firmamento para representarla en otros lugares de poder.